En la clase de hoy, tratando de darle un cierre, un broche de oro a esta metodología y Del oro. ¿Ah? Del oro. No, aparte del oro, es un broche de oro ya que no me sentí tan conforme con este dictado de clase, como les mencionaba recién. Quiero terminar conforme trayendo a la clase del día de hoy a Francisco Gelón, que creo que ustedes, muchos lo conocen, creo que todos los deben conocer, y si alguno no lo conoce, Francisco hace años que se desempeña en la institución. Actualmente está como jefe de preceptores en el primer piso, ha estado también en el segundo piso. Y lo interesante de Francisco no solamente que tiene la camiseta del Montserrat en el alma, sino que se lo reconoce en toda la institución por su humanidad, por acompañar siempre a los alumnos, y yo lo reconozco como un excelente formador de preceptores, ya que todos los que han pasado por su celaduría terminan siendo excelentes preceptores y un ejemplo a seguir. Entonces me interesa tenerlo a él en esta instancia donde ustedes quieren llegar a ser preceptores, para que él un poco nos cuente sus vivencias, ya sea como preceptor, y qué es lo que él le recomendaría, cuál es la charla inicial que tiene con aquellos preceptores que recién se incorporan a su celaduría, más allá que después veamos algunas pautas que él les puede ir brindando y cómo hace el manejo dentro de su celaduría, que siempre logra aunarlos humanamente, que creo que como equipo de trabajo es fundamental. Si lo han visto en esas charlas sobre las características del trabajo futuro y demás, ese trabajo en equipo es esencial en toda organización, y a veces no es fácil lograr que 10 personas con características totalmente distintas, con intereses distintos, logren aunarse y conformar un buen equipo de trabajo para que todos se sientan cómodos. Panchito, si nos querés contar un poquito. Bueno, empezamos. Bueno, hace 33 años que estoy trabajando en el cole. Un poquito menos que el señor profesor. Quiero hacer un par de años más. O sea, estamos truco a la par, sí. Claro. Nada, bueno. Buenas tardes a los que se incorporaron después. Agradezco todas las palabras de Fernando. Bueno, creo que el trabajo de preceptor cambió mucho. Para él lo mismo se va a correr también cuando empezamos como preceptores, era una cosa como más, como un trabajo más de paso, menos profesional, era como una beca para estudiantes, hacer un par de cosas en el cole y después en la facultad, y pasar un poco más por el tema disciplinario, poner un poco de orden, un poco de cosas y listo, punto. Con el tiempo y con un par de preceptores grandes que nos fueron enseñando, en mi caso, bueno, recuerdo varios mentores, bueno, desde Miguel Mirotti, Ricardo Villegas en su momento en algunas cosas, bueno, nos tocó ver, bueno, Lalo, Villagra, Alberto Fontana, acá que me parece haber visto un Fontana por ahí, empezar a ver otras cuestiones que tienen que ver con el manejo de las personas. ¿Por qué? Porque el preceptor es un educador. Es básicamente un educador. Por mucho tiempo se discutía si era docente y no docente. Yo siempre prefiero que más con lo de educador con lo de docente. Porque como que el docente es más el que enseña algo. Doquio es enseñar, mostrar. Y eso por ahí tiene que ver más con las disciplinas, con la información que se les da. Tiene más que ver con las materias. En cambio, la tarea del educador, del educador, que es sacar del interior, conducir desde, es más una tarea del preceptor, por ahí. Es tarea también de los profesores, pero sobre todo del preceptor, porque el preceptor es la persona que está con los chicos más tiempo, que tiene más oportunidad de conversar, de hablar más informalmente, y eso nos pone en una situación privilegiada para conocerlos a ustedes, para conocerlos como personas, no ya en su conocimiento de una asignatura o no, sino conocer las vivencias de cada uno, qué hay adentro de cada uno.
¿Cuál sería la misión del preceptor? Acompañar a un grupo de alumnos. Está rebotando el sonido en algún lado. Acompañar a un grupo de alumnos en su trayectoria escolar, en su cursado, para hacerle no solamente más llevadero, para hacer que puedan lograr el objetivo académico que pueden haberse propuesto, y también para acompañarlos en parte de su vida, en que sea un año donde aprendan a convivir, aprendan a manejarse con sus compañeros, desarrollar virtudes, valores, que toda esa parte que por ahí queda un poco al margen de las materias, pero que es fundamental en la formación como personas. El objetivo de una institución educativa, en este caso Montserrat, pero general, el Montserrat por ahí debería ser lo más porque se supone que tiene un perfil humanista, es la formación de seres humanos, la formación de personas, integralmente, en virtudes, en valores, con un buen bagaje académico. Pero lo fundamental es la persona. Si perdemos una persona, no sirve de nada el conocimiento técnico. La erudición, el enciclopedismo, no sirve. Sirve la persona. Y a eso tenemos que apuntar. Y el preceptor es la persona más, por ahí, que le toca más en su rol ocuparse de ese tema. Me preguntaba, Fernando, ¿qué es lo que uno habla por ahí con los preceptores cuando arrancan? Justamente esto. El preceptor tiene que escuchar mucho, mirar mucho, aprender mucho, comprometerse, disfrutar de sus alumnos, porque se disfrutan, y estar pendiente de todo lo que ocurra y lo que pueda pasar por la almita de cada uno. ¿Por qué? Yo siempre les digo cuando van a hacer las prácticas, o cuando arrancan después, hay una parte del trabajo preceptoril que es administrativo, ya sea en el sistema, en las planillas, en lo que sea. Pero tanto el sistema como las planillas, cuando uno se equivoca, se corrige, se borra, se reimprime, se hace lo que haga falta. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Cuando la palabra o el oído no llegan a tiempo. Y tengan cuidado, que lo digo particularmente con una sensibilidad especial por todo lo que pasó en los últimos días. Cuando uno no llegó a tiempo en algo, a veces no hay forma de arreglarlo. Saben de lo que estoy hablando. ¿Entienden? Son esas cosas. Bueno, esta fue una circunstancia especial, porque no estábamos en el colegio, porque había una virtualidad que nos impedía ver un montón de cosas, pero ese es el compromiso que uno tiene que tener. El estar siempre atento, tener siempre el oído predispuesto, y tener siempre el tiempo que haga falta y el momento que haga falta para atender la persona de cada uno de sus alumnos. Eso sería más o menos. Francisco, bien has dicho, y algo que por ahí ya lo habíamos hablado en las clases anteriores, de cuál era el objetivo del preceptor en el colegio, que en su momento era un trabajo para el estudiante universitario, y que después, bueno, porque el trabajo es cómodo, porque está bien remunerado, porque tenés una obra social, por diversos motivos, ha hecho que algunos permanezcan y se haya profesionalizado el rol del preceptor. Ahora, cuando vos recibís un preceptor, pueden ingresar por diversos motivos, muchas veces por intereses o necesidades económicas, laborales, que a veces son las más acuciantes, otros porque les guste la docencia, así lo han manifestado y en general todos los años sucede de esa manera. A veces no sienten ese compromiso de educar, como vos bien acabas de plantear, que es la función del preceptor. O sea, por ahí tal vez ingresan pensando que mi rol es mantener la disciplina y cumplir con la tarea administrativa, hacerla libre y dársela. En esa charla inicial o a través de los primeros momentos o años o meses que se desempeña ese preceptor, ¿cómo lo vas llevando a que cumpla ese rol? Es decir, ¿cómo haces esa supervisión? ¿Le pones a algún preceptor que lo acompañe, un poco que lo supervise? ¿O cómo le trasladas esa confianza tuya hacia el preceptor para que él cumpla ese rol de educar, de acompañar y tratar de detectar esas problemáticas que es lo que nos preocupa, ¿no?
Bueno, por un lado, todo esto que se va hablando de a poco. Generalmente siempre hay, dentro de la preceptoría hay un par de preceptores también más veteranos o más predispuestos también a acompañar y enseñar. Uno siempre tiene algunos laderos en ese sentido. Aparte, convengamos, es parte de la función del equipo de trabajo, que vayan entendiendo que cada uno que se va incorporando, los demás tienen que ayudar a que agarre la mecánica del trabajo general o común. Y después por ahí con los ejemplos. O sea, la forma más básica de explicar o de enseñar algo con el ejemplo. O sea, yo siempre digo que como jefe, ya no como preceptor, como jefe, siempre me retaban, y por ahí me retan todavía, porque me llaman por teléfono y no estoy en la celuloría. Suena el teléfono y a veces no hay nadie. En los recreos, los chicos se acordarán, los que están en el segundo piso, en los recreos estaba siempre afuera. Dice, pero ¿cómo no queda nadie en la celuloría? A ver, yo prefiero estar afuera viendo qué está pasando con los chicos que después de contestar un llamado más tarde. Y ese estar fuera de la celuloría, estar con los chicos, es lo que al preceptor después le va mostrando cómo te manejas. O sea, al principio por ahí es acompañarlo y meterse un poco también en el curso. Y mostrarle cómo se soluciona un problema, cómo se conversa con un chico, ¿sí? Y participando de actividades con el preceptor hasta que va agarrando una mecánica como por largarse solo. Hasta, a ver, poner un ejemplo. Me ha pasado con varios que al principio cuando vienen padres a verlos, por algún motivo, porque hubo algún problema, bueno, no los puede dejar solos ahí. Entonces uno se queda con ellos y ellos ven cómo se maneja una reunión con padres, cómo se conversa, qué se dice, qué se calla, qué estrategias se pueden usar para abordar el problema. Y lo mismo cuando tenés que hablar con algún chico por una cuestión disciplinaria y todo, se lo vamos haciendo en equipo. Después con el tiempo ellos se van largando solos. Pero me parece que es el eje, pero estar acompañándolos. Sí, creo que lo importante del acompañamiento, y creo que también has tocado algo recién que es muy importante, que también lo aprendí de las instituciones salesianas, que por ahí tienen una formación parecida a la orientación que podemos tener nosotros humanistas, ¿no? En donde se requiere la presencia. Es decir, el preceptor tiene que estar en el recreo, tiene que estar con sus alumnos, tiene Claro, que estar en el curso. No, es más, hasta eso le alivian a la tarea porque la disciplina de los alumnos no es la misma si están solos, así está el preceptor, que no hace falta que esté ni renegando, ni gritando, no, ni controlando, es solamente estar. Siempre yo suelo a veces poner de ejemplo esto, a ustedes, los alumnos hoy en día, futuros preceptores, si hacen una reunión en su casa, la conducta, el comportamiento de ustedes, si están sus padres, no es la misma si no están sus padres. Así los padres estén durmiendo, pero están en algún lado de la casa. Y ustedes van a adecuar su comportamiento a esas circunstancias. En cambio, cuando no están, y capaz que corre un poquito el límite. Yo creo que con el curso, en el manejo de un grupo, pasa exactamente lo mismo. Si el profesor está parado en la puerta del aula en el recreo, y ya esa presencia nomás va a permitir que el alumno se acerque, porque es cuando tenés esas charlas informales, ese conocimiento del alumno, y también hace que la conducta de los alumnos se ajusten a que hay una persona, una autoridad claro, presente. claro, tiene esa doble función, tiene una triple función. El tema de las charlas, por un lado. El tema de que estando te ven y saben que estás ahí, entonces eso también sirve para moderar cosas, por lo que sea. Y el hecho de que vos también los ves, y es utilísimo, es muy bueno. Mire, una cosa que yo siempre decía, que los presentatorios para ver en un tiempo de 4 o 5 meses, quién tenía realmente ganas o vocación, como decía vos, Fernando, por ahí, de dedicarse un poco más. ¿Por qué lo hacía más como un trabajo y nada más? Eran las horas libres. Un preceptor que no le guste que haya horas libres, en un tiempo se cansa y se va al colegio. Las horas libres son el mejor momento, el momento ideal para ver cómo trabaja un curso.
te sentás en el escritorio verde último, te quedas en la puerta viendo, si no querés participar demasiado. Pero ahí ves los grupos, ves quién se junta con quién, ves quién charla, ves un montón de cosas, ves relaciones, ves a qué se dedican unos, a qué se dedican otros. Y es lo mismo que pasa en los recreos cuando vos estás ahí, o sea, los chicos te ven, los chicos se acercan, uno se acerca a contarte una cosa, otro otra. Entonces ahí es donde se empieza a manejar el grupo, o empieza a conocer el preceptor del grupo. ¿Mm? A mí me ha pasado de tener que, no voy a decir que sacarle una sanción porque no fue sacarla, pero sí decirle al preceptor, es más culpa tuya que de los alumnos, cuando pasaban entre un curso, en un recreo, y después entraban, mirá lo que pasó, lo que hicieron los chicos, bueno, ¿y vos dónde estabas? Porque sabía que había estado paveando, o sea, porque había estado charlando, yo no se lo duría. Hay que ver una sabiduría haciendo una cosa en la computadora. Y después digo, maestro, vos tenés que haber estado en el curso, y si hubiera estado en el curso, no hubiera pasado nada. Aunque hubiera estado parado en la puerta, eso no pasaba. Pasó porque vos no estabas. Pasó por de mala decisión de los alumnos, pero pasó porque no estaba presente quien debía estar. ¿Sí? Entonces después tampoco tenemos que tener cuidado porque después terminas retando por tu propia inacción. Sí, también eso, el hecho de por ahí sancionar y colocar una sanción que después pueda ser removida, también le hace perder autoridad. Ya que tocaste el tema de las sanciones, sabemos que hay un marco reglamentario, que ya lo hemos visto con los chicos, de cómo deben sancionar los preceptores. Ahora, un preceptor que recién se inicia, que es inexperto, puede llegar a cometer algunos excesos. O sea, siempre el que ingresa siente el poder de aplicar sanciones y puede equivocarse. En ese sentido, ¿cómo lo manejas con los preceptores que recién comienzan y el manejo de las sanciones? Es decir, ¿le delegás la responsabilidad absoluta? ¿Le pedís que la consulten previamente? ¿Cómo manejan el tema de las sanciones hacia los alumnos? Al principio seguro consultar, no largarse solo, porque como decís vos, por ahí una cosa que le puede costar muy, muy caro a un preceptor que recién empieza, que todavía no conoce un grupo, no se maneja bien con el grupo, es tomar alguna decisión de la cual después tenga que volver atrás y perder autoridad. Es una cosa que no conviene para nada. Entonces, siempre tratar de, como dije, para poner una sanción, si pasó algo en un curso ahora, la sanción la puedes poner ahora, dentro de media hora, una hora o mañana. Si vas a sancionar. Ahora bien, si sancionaste, va a ser muy complicado volver atrás. Entonces más vale pensar las cosas. Y pensar el fin que tiene una sanción. La sanción tiene un fin. Por un lado, punitivo, de castigo y todo, pero por otro lado, un fin, se supone que educador, remediar. Entonces, hay cuestiones, por ahí que son cosas personales, pero mejor con un reto. Ahora en el colegio existe también el llamado de atención, existe algún tipo de medidas que no son menos drásticas que la suspensión. ¿Se está aplicando el llamado de atención? ¿Cómo se Y aplica? en el segundo piso se aplica bastante. Ahora en el primero ya no tuve la chance de experimentarlo todavía. Eh, Se usa sobre todo con faltas menores, con faltas que son más que faltas de disciplina, de comportamiento, son faltas de reglamento en cuestiones de orden. A ver, yo distingo dos cosas. Es muy distinto usar mal la corbata o no cumplir con el uniforme por ahí, es una falta por ahí de reglamento, que un insulto o una agresión, que son problemas de comportamiento o de conducta hacia el prójimo. Son cosas distintas. Entonces, el llamado de atención tendría más que ver con esas cuestiones que son meramente reglamentarias, o sea, el haberte sacado el celular en un momento que no correspondía, el haber, la falta del incumplimiento del uniforme recurrente, y es como una advertencia, llamado de atención, una advertencia que va firmada por los padres después. Pero lo que te decía es que nosotros recurrimos bastante a ese tipo de cosas primero y después a ver qué soluciones. Porque si un chico hace una cosa, por ejemplo, qué sé yo,
Uno dijo, salgan todo del aula y del recreo y no vuelvan. Hasta que una forma también de preservar un poco el orden, en el recreo el profesor recibe el libro en el aula, cuando sale el profesor, hace salir a los alumnos, cierra la puerta y la puerta la vuelve a abrir cuando termina el recreo. Salvo que se queden algunos chicos haciendo unas tareas que necesiten algo y no se queda ahí con él. Pero el hecho de cerrar la puerta, supongamos que uno cerró la puerta y se quedó charlando ahí, y de repente un chico se metió en el aula. Incumplió algo que estaba ya fijado. A ver, yo puedo sancionar, supongamos, eso es una pavada, ¿no? Pero supongamos que yo he dicho, yo lo voy a sancionar si hacen eso. Si yo lo sanciono de una, sí, el chico va porque no lo haga más, pero lo mejor si yo lo hablo de una manera y el chico no lo vuelve a hacer con una buena charla, el objetivo lo logré, el objetivo educativo, sin tener que, entre comillas, manchar su legajo. Y el objetivo, sobre todo con los más chicos, a mí me tocó muchísimo estar con los más chicos, es educar en hábitos y formar cosas. Entonces, no es la cuestión de ir a perseguir el que está haciendo algo para sancionarlo, sino tratar de modificar y enseñar conducta. En la medida que esa conducta se aprende, estamos. Se cumplió el objetivo y listo. Ahora bien, si se vuelve a repetir, bueno, ya te lo dije otra vuelta, ya te advertí. Ahí sí puede ir una sanción. ¿Pero entienden? Lo importante más es la educación, no el hecho de decir quién puso más sanciones. Eso no sirve. Le digo a los chicos, si alguien quiere preguntar por ahí, sin ningún problema, nos avisa, interrumpe y hace la pregunta, para que no sea solamente un monólogo de Francisco y mío, más que nada de Francisco. Así que si ustedes por ahí quieren consultar, aportar algo, siéntanse con toda la libertad. ¿Qué diferencia has notado en el manejo del segundo piso a cambiar al primero? En el manejo tanto de los preceptores como de los chicos. El primer año, en el segundo piso tenés el gran problema de la recepción de los alumnos que ingresan al primer año. Sí. A ver, el primer año, en el segundo piso es distinto. El primer año es una especie de tabula rasa. Una predisposición terrible a escuchar y aprender. ¿En eso organizas de alguna manera especial los preceptores que van a estar a cargo del concurso? Sí. Normalmente sí. O sea, el primer año tiene que ser una persona que tenga muchísima paciencia para escuchar, para repetir 200 veces lo mismo. ¿Sí? Tiene que tener casi podría ser un espíritu que tiene que ser serio en algunas cosas y hasta juguetón en otros, porque está trabajando con chicos. Es increíble el cambio de los chicos de primero a segundo año. En primer año vos podés hablar de Ratón Pérez y te van a decir, sí, yo todavía compro el sí. En segundo, cuando digas algo así, te van a mirar como decir, maestro, que no me tome de opa, claro. Entonces, en primero tiene que ser gente muy especial, porque es el paso de la maestra, o sea, el preceptor va a cumplir casi el rol de la maestra, de la senior, en el sentido de la contención, de lo afectivo. Los chicos se pegan muchísimo a sus preceptores en primer año. Si el preceptor les sabe llegar. Entonces tiene que ser una persona con mucha paciencia, con sensibilidad, con mucho oído. Tiene que repetir 200 veces las cosas, explicar todo 20 veces, porque los chicos no lo entienden todavía. Uno dice cómo se saca un promedio 20 veces y no lo van a entender. Espero que para sexto año ya lo hayan entendido. Bueno, ya séptimo, podemos decir, en la mayoría de los casos, ¿o no? ¿Estamos séptimo ya? Sexto, la mayoría es sexto. No, bueno, pero ya pasaron. Sí, me imagino. Por eso, ya virtualmente séptimo. Excelentes estos alumnos que tenemos nosotros. Sí, supongo que ya sabrán el sacar promedio, pero bueno. Y el segundo, en cambio... Sí. Eso se lo voy a preguntar el miércoles. Ah, bueno. Chicos, si quieren hacemos un Zoom extra después. No, por ejemplo, el segundo tiene que ser otra cosa, porque el segundo los chicos tienden a desbordarse un poco más. El segundo es como que de repente dicen, ya no somos los nenitos de primero. Y quieren mostrar que son más grandes.
Entonces ya quieren hacerse los cancheros en algunas cosas. Qué sé yo. Segundo año es un año bastante complicado porque justamente piensan que ya le agarraron la mano a una serie de cosas y no se la agarraron. Segundo año, en los años donde más chicos se llevan materias y ahora últimamente no tanto, pero antes era uno de los años que más se repetía. Justamente porque encararon con una cancha que no tenían. Tercero, cuarto, ya son otras cosas. Pero como pasa el piso del medio, en el piso de arriba tiene que trabajar mucho el tema hábitos, el tema uniforme, cositas básicas de comportamiento. Pero en general los planteos, los chicos, los problemas que hay, son más de por ahí de convivencia entre ellos, de juego de celos, de se juntaba conmigo y ahora no se junta más. ¿Sí? Miren lo que contó, los carteles que dejó, le contó esto. Bueno. Pero son problemas acordes a la edad que tienen. Empezás a bajar y empezás a encontrar problemas que siguen siendo acordes a la edad que tienen. Nada más que la edad que tienen es más grande. Entonces, en el primer piso ya tenés otra serie de inconvenientes. Ya tenés que ser un preceptor más que maternal o paternal, tenés que ser un preceptor más de ganarte la confianza para poder ser confiante y entender y aprender a entender otras problemáticas adolescentes, otros silencios, otras cosas, ¿eh? Que hacen a otro tipo de inconvenientes, otro tipo de vivencias de ustedes, de problemas, de cosas. Aprender a tener otro diálogo con los padres, cuándo derivar una cosa de gabinete, una cosa que es dificilísima o dificilísima. Es una cuestión por ahí complicada de manejar, que es el equilibrio entre la confianza del alumno, el deber hacia los padres, lo que podés derivar en otra persona, por ejemplo en el gabinete, Porque yo sin creo que traicionar la confianza. es una decisión difícil, porque si bien tenemos el gabinete que nos socorre en distintas situaciones y nos acompaña en ese sentido, también hay que tener cuidado porque si estamos derivando todo al gabinete, habla de que no sabemos tal vez manejar la situación. Y la otra es que podemos perjudicar al alumno, lo estigmatizamos porque si este lo mandan al gabinete, empieza a decir está loco o es un problemático. Entonces también hay que tener ese cuidado, ese tacto para Sí, no estar haciendo derivaciones innecesarias, ¿no? sí, Profe, sí, objetivamente por ahí más. Sí, Diego quería decir algo. sí, no, quería preguntar si por ahí, para evitar esa estigmatización de mandar al chico al gabinete, puede existir la instancia previa para tratar de alguna manera, o sea, no sé, ir Disminuirla. al gabinete del preceptor y preguntar al gabinete cómo se puede accionar con ese chico sin necesidad de enviarlo al gabinete. O A ver, sea, a ver, a como ver. ir al gabinete a asesorarnos como preceptores. Bueno, a ver. Te digo cómo se maneja básicamente una derivación aerodinámica. Normalmente, vos como preceptor detectás que hay un chico que tiene un cierto problema, o el chico se acercó y te dijo, mirá, me pasa esto, tengo estas cosas, tengo estas dudas, o ves que hay situación de bullying, o ves algo, o te enteraste de algo que te parece que amerita consulta al gabinete. Normalmente se habla en la celebraría, se habla conmigo, me dice, pasa esto, bueno, vamos a hablar con el gabinete. Y va y habla el preceptor primero. O el que habla con el gabinetista que lo va a atender para decir, mira, pasa esto, este chico quiere hablar, o está viendo otra cosa, ¿eh? No es que el chico va solo por su cuenta. Interviene el preceptor primero y tiene que hacer una pequeña derivación. Lo que dice Fernando por ahí es que entre ustedes todavía, cosa que no está buena, pero todavía queda bastante, eso de no ver bien que alguien vaya a algo gente del gabinete, cuando diría que es una ayuda para un montón de gente, y una buena ayuda en muchos casos. Y a veces para solucionar cosas serias, a veces son pavadas, pero claro, generalmente son cosas que un profesional puede evaluar y merituar si es algo serio o no. Uno a veces no lo puede. Y como preceptores nos pasa también a veces eso. Para no decir recién no derivar todo. Sí, seguro. Por ahí no sabemos qué conviene derivar y qué no. Y derivamos por ahí demás. A veces. Y a veces te das cuenta que son cosas que se solucionan directamente en la preceptoría o hablando con los padres. Hay un problema muy real y concreto hoy, que espero esto no afectará a nadie,
pero que es cuando los chicos no están acompañados por sus familias. Y es, como decía un educador que conocí hace mucho, decía, hijos huérfanos de padres vivos. Pero ahí yo no sé si coincidirás conmigo, Francisco. Yo creo que aún no sé por qué, sospecho, ¿no? Cuando los alumnos comienzan a ser alumnos del Montserrat, como que los padres ya lo sienten y los tratan como si fuesen adultos, delegándole tal vez muchas responsabilidades en su manejo personal, y no hay mucha participación de los padres, no hay mucho acompañamiento. Yo no sé si es porque le ponemos un saco y los uniformamos, entonces ya lo ven como unas personas más grandes, cuando por ahí es muy necesario ese contacto con los padres. Y ahí es abordar esa otra relación, porque la idea mía era hablar de la relación del preceptor con los alumnos que hemos estado haciendo, con los padres, y después también hablar con los docentes, cómo establecer ese vínculo de los preceptores con los docentes. Ya que estamos con el tema de los padres, me parece que por ahí la participación no es, a pesar de que se los cite, se los convoque a charlas, a reuniones, no es tan masiva como uno esperaría. Yo les decía a los chicos en la comunidad docente, para mí esa es una pata que en el colegio no se termina de desarrollar, que es la participación de los padres en la vida institucional y obviamente acompañando a los alumnos. ¿Cómo lo has visto vos en las preceptorías y cómo ves la relación de los preceptores con los padres? Bueno, a ver, la poca participación de los padres en la vida montserratense es algo histórico. ¿Sí? En nuestra época, sobre todo por eso que decías vos, que era darnos, que entrar a Montserrat ya teníamos 10 años o 11 años y ya éramos grandecitos, porque usábamos saco y corbata. Nos clavamos saco, corbata, la camisa, todo, y entonces, este ya es un muchachito, ya se puede manejar solo, qué sé yo, y los padres hasta no entran, y era como un prejuicio del colegio. Acá nos manejamos un prejuicio, no, una idiosincrasia del colegio. Acá nos manejamos entre nosotros, tenemos nuestros propios códigos. De hecho, a ver, y con esto no lo voy a criticar a esto, pero es algo como porque la cena de egresados de Montserrat es la única cena de egresados que conozco donde están autoridades, profesores, docentes, preceptores y alumnos, donde no hay ningún familiar. Es el único colegio que conozco que tiene eso. Sería como un colofón o un cierre de lo que era toda esa relación de los padres quedaban medio excluidos. Nosotros en los últimos años, en el segundo piso, desde hace unos 10 años más o menos, empezamos a hacer reuniones de padres aparte. Es más, llegamos a hacer reuniones de padres de segundo, reuniones de padres de tercero. Antes teníamos reuniones de primer año, cuando entraban, una reunión de primer año y chau. Y no tenés más una reunión. O sea, esa es una diferencia enorme. En la de estudio no se reunían más. Claro, en todos los colegios, los demás colegios, todos los años tienen una reunión de padres, porque también, y una cosa que yo lo hablé con el gabinete, digo, es que los chicos que entran al primer año tienen una etapa, están en una etapa de su vida que es muy distinta a la de segundo, la de cuarto, la de quinto, la de séptimo. Y se supone que el colegio conoce esas etapas evolutivas del alumno, entonces tiene que también hablar con los padres en esas distintas etapas. No podés hablar con los padres en primer año y en quinto le decirle, me pasó una reunión de primer año general que se hacía, el primer día de clase, que les estaban explicando cosas del séptimo año. Por ahí en el desarrollo curricular, cómo iba a ser y qué iba a pasar. ¿Qué se va a acordar de acá 5 años lo que hablaron? ¿O qué valor va a tener para los padres esa charla? Entonces empezamos a hacer reuniones de padres para explicar también los comportamientos y las cosas que se iban a exigir. Como dije recién, no es lo mismo lo que voy a hablar con los chicos en primer año, con lo que hablan en tercero o en quinto. En primer año me voy a ocupar por ahí mucho del uniforme. En quinto año me voy a ocupar mucho más del trato que tengan entre ellos. A lo mejor ya no me importa tanto que tenga corbata ajustado, que tenga el botón de la camisa desabrochado. Se lo voy a seguir diciendo por ahí, pero es más importante que me ocupe de otras cosas. Y es más importante que los padres sepan
de qué nos estamos ocupando, con qué problema nos estamos enfrentando, en quinto, en séptimo o donde sea. Hay que darle más cabida a los padres y mejor. Eso de una. Y después yo soy de la idea de que, a ver, los padres son los primeros educadores, cuando están. Cuando no están, son los primeros deseducadores. Entonces, el contrato educativo es con ellos. ¿Sí? A mí por ahí a los chicos no les gusta, pero cuando hay un problema o algo, hay que hablar con los padres. Hay que hacerlos partícipes. Si le está pasando esto, le está pasando tal cosa, su hijo está flojo, le está faltando mucho. A las 2 o 3 faltas seguidas, cazar el teléfono y pedir un llamado a la casa a ver si pasa algo. Cuando vemos un descenso brusco en las calificaciones o algo, llamarlo a ver si pasa algo. Cuando anda muy bien, llamarlo y felicitarlo. Pero agarrar el teléfono y hablar con las familias. Que sientan que estamos en contacto con ellos. Es cierto que la institución no propende esa relación con los padres. Ahora, en esas reuniones que vos has convocado por los distintos años, ¿hubo una buena repercusión, una buena participación de los padres? A ver, como siempre. A ver, si no hay ningún problema especial, en primero van casi todos. En segundo un poco menos, en tercero un poco menos. Bueno, todavía no he probado cuarto y quinto, no he probado. Pero evidentemente va bajando la participación. Si no hay ningún problema especial. Si hay un problema especial, generalmente sí responden bastante bien. Y también depende de cómo los llames, para qué, en qué horarios. Pues por ahí me decís, sí, convocamos una reunión para las 2 de la tarde. Si a las 2 de la tarde no hay nadie, adoro. Porque no está trabajando, está ocupado con otra cosa. Pero bueno. Sí, aunque por ahí tiene que ser obligatorio y tomar asistencia, como hacen en algunas otras instituciones, es decir, le toman asistencia a los padres para que estén en la reunión. Sí, Aunque se toma, ya, eso sí lo hacemos. Sí lo hacemos, lo de tomar asistencia. ¿Qué haces si no vas? sí, También te pasa una cosa que es muy cierta. Normalmente la gente que más se acerca al colegio es la que menos lo necesita. sí, O sea, justamente porque son padres que están muy presentes, o bien presentes, porque no es cuestión de cantidad tanto, sino de calidad. Los que están bien presentes, generalmente su hijo tampoco tiene tantos problemas porque tiene otra cosa más. En cambio, cuando tienen los padres ausentes, que no están nunca, y capaz que repercuta más en los chicos, y ahí es donde por ahí de repente te pasa, que no tiene que recurrir. Nos ha pasado de tener chicos que estuvieron perdidos 3 o 4 días, hace unos años, y como el chico vivía unos días con el padre, unos días con la madre, unos días con una tía y unos días con una abuela, ninguno sabía que el chico estaba desaparecido. Todos creían que estaba en casa de otro. Nadie se preocupó por levantar un teléfono, hasta que empezamos a llamar nosotros, porque hacía 3 o 4 días que el chico no apareció por el colegio. Y por eso decía la importancia de tratar de, cuando vemos una cosa rara, teléfono y llamar. está bien. Y reclamo de los padres relacionados al comportamiento de los preceptores. ¿Has tenido? Sí, alguna vez sí. Sí. Sí, porque preceptores que no están todo el tiempo en el curso, que no transmiten las cosas, que exigen cosas que no cumplen. Y en ese caso, ¿qué haces con el preceptor de después? Se lo habla después. Se lo habla después. O sea, a veces son cosas que ya estaban habladas. Porque a veces no son reclamos que vengan por algo que ocurrió el día anterior, sino por cuestiones que vienen ya de más tiempo. Y a veces son cosas que estaban habladas y a veces son cosas que hay que hablarlas. Es raro que te sorprenda el reclamo de un padre. O otra cosa que hace un jefe, y me ha pasado con ustedes, chicos, es hablar con ustedes y entonces entrenando por ustedes qué está pasando dentro del curso. Y ustedes son los que por ahí se quejan y te dicen, no, van diciendo cosas de cómo se sienten con sus preceptores. No es que uno vaya y les pregunte, porque no es un trabajo de policía, pero uno va escuchando lo que ustedes cuentan, lo que ustedes dicen, y uno va armando rompecabezas. Entonces después por ahí no se sorprende tanto por lo que pasa.
Se los ha informado a los preceptores sobre el uso de las redes sociales, WhatsApp, estos medios de comunicación tan masivos que hay para con el alumno. Por ahí, los cuidados que hay que tener en cuanto a la información, el trato, porque hoy en día todo eso está puesto sobre la lupa y todo puede llegar a tener interpretaciones diversas, a veces hasta las mismas palabras que se utilizan, ¿no? Y el preceptor, que es un educador, un cuidador de esos jóvenes, tiene que tener especial cuidado para no incurrir en algún tipo de irregularidad. ¿Se los ha instruido, se los instruye, eso se los habla? Se habla. ¿A nivel institucional o lo has hecho a nivel personal? No, yo a nivel personal. Institucionalmente sí, con respecto, por ejemplo, al uso de WhatsApp. Se pide que no se use WhatsApp. Porque es una cosa que tenemos que hablar próximamente, a ver si se va a mantener eso o no. Porque realmente hay situaciones en las que WhatsApp es muy útil. Por la instantaneidad y todo. Ahora se nos pedía esto, estando en la autoridad. Se nos reclamó mucho este año desde dirección para abajo, que usáramos como herramientas, por ejemplo, el aula virtual y el mail. Habrán recibido los chicos un montón de cosas por mail o por aula virtual, por mensajería privada del aula virtual o por el foro. Pero realmente eso sirve, me parece que para todo lo que sea académico, todo lo que sea oficial en notificaciones, en avisos oficiales y todo. Pero hay una serie de cuestiones que son más personales por ahí, en las que no tienen la instantaneidad o la informalidad que necesitan algún tipo de situaciones. ¿Qué pasa? Parece que tener entrenado o bien manejado a los receptores, qué se puede hablar, qué no se puede hablar y qué límites tiene que tener un uso de una red. ¿Sí? Que eso todavía nos falta trabajar, porque las redes van más rápido que nosotros a veces. Eso con respecto al WhatsApp y estas cosas. Con respecto después a lo que son publicaciones, onda Instagram, bueno, Facebook ya esta gente no debe saber qué es. Pero Twitter, Instagram, eso sí, siempre. A ver, me pasó hace años en una fiesta, estábamos para ir a una fiesta de egresados, un grupo de preceptores, y una preceptora dijo algo, bueno, el traje de preceptor se deja en la puerta de la fiesta. Le dije, no. El traje de preceptor no lo dejas en la puerta de la fiesta. Lo vas a tener que usar antes de la fiesta, durante la fiesta y después de la fiesta. Porque lo que vos hagas en la fiesta, delante de los chicos, va a haber alumnos dando vueltas, va a haber padres de alumnos, va a haber todo, y después vas a poder decir, yo no soy la misma persona. Todo lo que vos hagas dentro de la fiesta va a repercutir después en lo que van a decir de vos, te guste o no. ¿Sí? Bueno, eso en las redes sociales es exactamente lo mismo. ¿Sí? Yo siempre le digo al chico que hay que tratar de no tener contactos de alumnos en determinadas redes sociales en general, porque no está bueno que uno esté expuesto. De cualquier modo, uno queda expuesto a lo mismo, porque te retuitean, te hicieron una captura y la pasaron. Ya. Así que hay que tener especial cuidado por ahí. Tratar de, como preceptor, no entrar nunca en discusiones, no entrar en polémicas con chicos en una red. Ahí surgió en la clase pasada, veíamos que el comportamiento que se les exige a los alumnos incluye las adyacencias del colegio. A nivel disciplinario, el comportamiento de los alumnos fuera de la institución es controlado. ¿Has tenido casos de planteos, de reclamos a veces de la conducta de los alumnos? ¿Cómo lo han resuelto? ¿Puedo decir, por ejemplo, redes sociales? No tanto en redes sociales, sino que están en la vereda del colegio, a una cuadra del colegio. Sí, a veces sí están ido. A ver, ¿cuál es el criterio por ahí? Todo lo que se ve en calidad de alumno de Montserrat. A ver, en nuestra época, te acordarás, alguna vez se comía alguna promoción, una sanción por educación Bariloche. Porque fueron a Bariloche como alumno de Montserrat. Por ahí, sí, el comportamiento, qué sé yo. Entonces salíamos del colegio y iban las excursiones al Carbó, a otro lado, a hacer,
ibas como alumno del Montserrat. Si estás representando al colegio en una actividad deportiva o lo que sea, como alumno del Montserrat fuera del colegio, es lo mismo. Incluso por ahí se tomó lo que uno hacía con uniforme en algunos casos. Eso ya cuando era, qué sé yo, nos pasó con algunos chicos, por ahí que iban a robar a Royal, a robar caramelos a Royal, qué sé yo, pero con uniforme y todo. ¿Por qué sobre todo se insiste en esto? Porque un poco más allá de la cosa interna o personal de cada uno está actuando en nombre de un colegio. O sea, a ver, si 3 de ustedes con el saco, corbata y todo, han salido en un lugar, no van a ser ustedes 3, van a ser los alumnos del Montserrat. Va a ser el Montserrat el que hace las cosas. ¿Mm? No es cada uno individualmente. Y ha habido, sí, en varios, por ahí negocios, algunas cosas hemos tenido. Lo más gracioso fue un payaso hace como 9 años. Un payaso que estaba en el centro, que había varios, y iban los chicos del cole, un grupo de primer año, y mientras uno lo distraían, iba uno con una cerilla y se venían lobos, le reventaban los lobos. Y cayó el payaso al colegio a reclamar que le pagáramos los lobos. Y encima había un alumno, no recuerdo qué disfraz tenía uno, que era como una cola, tipo como un lagarto con una cola, que uno se le pisaba la cola y otro le pegaba una vuelta. No, hubo que hablar después porque habían hecho un pequeño escandalito ahí en el peatonal. Un grupito de primer año. Bueno, qué bárbaro. Bueno. El otro punto que te iba a pedir que nos cuente tu experiencia. ¿Qué pasa la relación entre los preceptores y los docentes? Que a veces se generan ciertas fricciones porque el preceptor ejerce un control sobre el docente, no lo que diga dentro del aula, sí, pero en una cuestión de sus llegadas tarde, si se retira antes o no. Y los profesores, que son autoridades y se consideran en un nivel superior al preceptor y que por ahí no aceptan o no reconocen esa autoridad. ¿Has tenido algún tipo de estos inconvenientes? Sí, a veces sí. Sí. A veces sí. Hay profesores que son muy accesibles en el sentido de que comparten las cosas, que preguntan, que se interesan, que comparten responsabilidad, o cómo te podría decir, que trabajan a la par con el preceptor, comentando casos, preguntando, y otros que se cierran en que yo soy el profesor y a mí nadie me dice nada, yo entro al aula y todo lo que pasa está bien, el profesor es dueño, entre comillas, de lo que pasa dentro del aula por libertad de cátedra, por supuesto, está bien. Pero algunas veces sí, había situaciones que son muy como despectivos con los preceptores. Y ahí a veces tengo que intervenir como jefe y hablar un poco, mediar, y cuando la cosa es un poco más grave, ir a regencia directamente, plantear un turno de gente. Que digamos, nosotros como preceptores, como jefe, no tenemos autoridad para decir al profesor o para tomar una medida con un profesor, más allá de informar. Lo demás ya va a ser regencia. Pero en general, digamos, no es muy frecuente. Diría que con la mayoría de los profesores valoran el trabajo del preceptor y se apoyan mucho en el trabajo del preceptor. Pero hay casos y casos. Sí, sí, más que creo que el colegio en los últimos años ha tenido una renovación importante del plantel docente y en mérito a los concursos y demás, por ahí ingresa gente que no conoce la idiosincrasia institucional y que también se tiene que adaptar, como Claro. todo, ¿no? Entonces, a veces puede llegar a generarse ese roce, decir, ¿por qué me está controlando el preceptor en cuanto a mis llegadas tarde? Pero bueno, claro. O sea, en esos casos has tenido que mediar como jefe sin llegar a situaciones graves, ¿no? Sí, sí, no grave no me pasó. Una sola vez, recuerdo hace ya unos cuantos años, el año 2011, 2012 por ahí, una discusión muy fea entre un profesor y una preceptora, estoy hablando hace unos cuantos años. Pero después no, por ahí alguna cosita que hay que ir a aclarar, a veces aclarar los términos entre
no, mira, te está diciendo esto porque tenemos que informar tal cosa, o tenemos tal directiva y por eso le está diciendo este preceptor. No es un invento de él, porque a veces el profesor cree también que, pero que le están diciendo como lo están persiguiendo, y no, a veces no es así. Pero no es tan, no tiene tantos problemas por ese lado. Sí hay una cosa que el colegio tiene que mejorar, que está mejorando, pero que le cuesta, que es hacer como una especie de adaptación de justamente toda esta gente nueva que entra. Lo que va a pasar hace unos años con un curso de la mañana, también hace unos cuantos años, de una profesora que mandó a rendir el 80% del curso, en latín. Nada menos. Y ella estaba feliz porque le había puesto 6 a todo y todo habían aprobado. Pero no sabía que se aprobaba con 7. Y mandó a rendir todo el curso. Y ¿cómo llegó a fin de año sin saber eso? Y nadie la sentó y le dijo, mire, acá, en este colegio, los promedios son estos, las cosas son estos. A mí me pasó también de que llegara una persona, una señora a la preceptoría hace unos años, y le dije, sí, la mamá de quién, no, yo era nueva profesora de historia. No tenía idea quién era, cómo se llamaba, nadie me había visto nada. Y tenía que sentarle y decirle, bueno, esto es así. El aula es esta, el preceptor, las notas, las cosas. Por ahí nos toca. No sé si habrá cambiado el libro del aula. Anteriormente, o no sé si todavía figurará, tenía el espacio destinado para que el profesor firme la clase que ha dictado, y al lado el preceptor colocaba si el docente se retiró antes, si llegó tarde, que por ahí eso generaba mucha fricción porque entraban a discutir, me ha tocado por ahí presenciar, cuál era el reloj que estaba bien, si el del preceptor o el del profesor. Empezaron a discutir cuál era el que tenía la hora exacta, que por eso yo por ahí les sugiero a los futuros preceptores directamente consignarlo en el parte diario, esa situación. Lo de las llegadas tarde, sí, va directamente al parte. No solemos usar el espacio de observación, no lo solemos usar para las llegadas tarde o retiro anticipado. Sí, para ausente u otras cosas. Pero, porque en definitiva, ese parte después va a regencia y cualquier cosa el profesor lo trata directamente con el regente, que ya es una situación distinta. Claro, sí, eso lo hacemos directamente en el parte. Bien. Ahora es parte digital. Ya para ir dándole un cierre, te desocupo, Francisco. ¿Cómo manejar la relación interna entre los preceptores? Es decir, ¿es problemático, no es problemático? ¿Hay compartir cosas informales? Es decir, nos reunimos a comer un asado en la casa de alguno. ¿Hay alguno que se excluye y no quiera participar del grupo? ¿Cómo es la relación interna de la preceptoría? A ver. Partimos de una cosa. Para mí una cosa que el concepto de jefe. Un jefe, en cualquier orden de la vida, creo, no solamente el jefe de preceptores, sino, no es el que manda. Ser jefe es estar un poco al servicio del otro. ¿En qué sentido? El trabajo de campo, por ejemplo, en una preceptoría, el trabajo fuerte, no lo hago yo. Lo hacen los preceptores. Yo tengo que estar como jefe para coordinar, facilitar, asistir, para que los preceptores puedan cumplir sus tareas. Bien. Y de la mejor manera posible, con el mejor resultado posible. ¿Sí? El jefe es el que coordina, el que asiste, el que tiene que estar un poco pendiente de todos. Porque pararse, sentarse y mandar y pegar 3 gritos es fácil, pero no sirve. Y no era función de un jefe. La primera tarea que uno tiene como jefe de preceptores es tratar de coordinar justamente el trabajo del grupo. Y para eso hace falta coordinar personalidades, o compatibilizar personalidades, que a veces es fácil, que a veces es más complicado, depende mucho de los preceptores que uno tenga, de la persona con la que uno esté trabajando. Siempre es bueno tratar de respetar individualidades, o sea, dentro de lo que hay que hacer, siempre puede haber distintos matices, distintos estilos. Entonces, pretender homogeneizar todo en todo es una tarea de locos, porque no va a ser así y va a estar gente trabajando de igual. Tratar de contemplar el estilo, la personalidad de cada uno, el matiz de cada uno, pero fijando pautas generales y objetivos generales que se cumplan. Eso sí.
Es muy importante lo que dijiste vos, Fernando, recién, ese trabajo informal, también fuera del colegio, tratar de formar, y que se relacionen también a nivel humano, que se comprenda a nivel humano como personas, no solamente como personas que comparten un trabajo. Es muy útil, como jefe, a mí me fue muy útil tratar de descubrir la potencialidad extra que tenía cada uno, entonces después encargarles cosas a cada uno de acuerdo a lo que le gustaba. Hace años, Fernando, para lo mejor, para el 2012, para los 325, por ejemplo, que Estefanía Serrano, una profesora que era compositora de música, bueno, ayúdame con esto. A otros que era Margarito Sala, con el ayúdame a preparar esto. Y cada uno estaba feliz porque veía que se lo estaba aprovechando, no ya como preceptor solamente, sino en su potencialidad humana y profesional. Entonces uno se siente mucho más reconocido y hace las cosas, digamos, con gusto. Ya no es una obligación. Otra cosa también muy importante para mantener un buen espíritu es tratar de no ser cargoso con pavadas. Porque entonces, si uno mantiene un buen clima, trata de mantener un buen clima y es solidario y contemplativo con las situaciones personales que puede tener cada uno de sus preceptores, el mismo preceptor se va sintiendo como obligado a responder después. Entonces, como que se pone la camiseta del curso, del colegio, y es mucho más dispuesto a dar una mano cuando haga falta, aún cuando vaya un poco más allá de sus obligaciones normales, cosa que suele pasar. Que hace falta para un horario extra, que hace falta para cubrir una cosa u otra. Pero si vos, a ver, si vos un día que tenías la oportunidad de que 3 preceptores no fueran a trabajar ese día porque ya estaba la tarea hecha, fin de año, le dijiste, bueno, ustedes quédense en su casa porque ya terminaron, no vengan al cohete. Capaz que otro día que lo necesitas, le decís, che, hoy me haría falta que vengas, va a venir. Y va a venir bien, no va a venir enojado. Porque sabes que lo vas a llamar cuando lo necesitas. Y lo vas a liberar cuando no lo necesites. A eso me refería por ahí con no ser cargoso con algunas cosas. Esto es un trabajo, una ingeniería, y por ahí es más complejo armar una ingeniería dentro de la preceptoría que después para afuera con los alumnos. Sí, sí, te entiendo porque sé que por ahí hay preceptores que dicen, no, mi función termina acá y si vos le pedís una colaboración en un área donde tal vez la conoce, como vos mencionabas recién, porque hace música o lo que sea, hay algunos que dicen, no, no, eso no está contemplado dentro de lo que son mis obligaciones. Es difícil a veces el trato con algunas determinadas personas, ¿no? Claro. Pero remarco lo de considero muy importante la actividad informal, porque es lo que logra aunar estas distintas personalidades y ese trabajo en equipo. Claro. A veces critico cuando es en exceso porque esas relaciones informales llevaron a que mi hijo conozca a su actual señor y ahora me van a hacer abuelo dentro de unos meses. Bueno, ¿viste? Ahí tenés. Esas relaciones informales se excedieron. Pero bueno, ahí estamos recién con el matrimonio feliz hablando. Bien. Y por último, ya Pancho, y acá ya te libero, salvo que alguno de los chicos quiera preguntarte algo. Yo no tengo apuro. Bien. Esta forma de comportarse, digamos, o de manejar los pisos, ¿es compartido con otros jefes? ¿Se logra aunar criterios con los otros jefes? Acá siempre yo les digo a los chicos, acá hablamos de la intimidad, todos conocemos el Montserrat, sabemos que tiene muchas virtudes y también tiene algunos defectos. Y siempre se habló de que es un colegio a la mañana, es otro colegio a la tarde, es un colegio en planta baja, es otro en el piso del medio y otro en el segundo. ¿Se ha logrado aunar esos criterios entre los jefes? ¿Hay entre ustedes algún tipo de diálogo como Sí. para aunar criterios? ¿Es fácil, no es fácil? A ver, hay como una pequeña mesa de trabajo entre todos los jefes con los regentes. ¿Sí? Eso hay. Se hacen reuniones, se van evaluando cosas. En algún momento se puso muy rígida la cosa y querían que fuera todo igual. Y era todo distinto.
que cuanto más se quería homogeneizar el colegio en que todos se cumplieran con el mismo criterio y todo, era cuanto más diferencia había entre mañana, tarde y cada piso. Creo que hemos llegado al equilibrio de decir, hay ciertas cosas o ciertos aspectos que sí tenemos que buscar que sean iguales para todos, y hay otros, de mañana y tarde, por ahí puede tener más que ver con una cuestión de idiosincrasia también de horarios. Yo trabajo a la mañana y realmente por ahí se trabaja distinto porque tenés la mitad de la gente dormida hasta las 9 de la mañana, porque a la tarde estamos los tenés con todas las pilas cuando llegan, por ahí es distinto también en eso. Pero con respecto a los pisos, de repente, como te dije hace un rato, entendimos que en el segundo piso ajustás una serie de cosas. A lo mejor algunas de esas cosas con el primer piso ya no están pendientes. Y en planta baja menos, a lo mejor. En planta baja, por ahí el séptimo año tiene un uniforme propio. Entonces se acabó el tema del uniforme estricto que estamos en el segundo piso. Les voy a exigir otras cosas. O sea, cada piso, de acuerdo a la evolución y a la edad, tiene que tener sus problemas y sus características. Entonces, quedamos en que hay una serie de cuestiones generales, por lo que no tiene que pasar, y eso sí se insiste mucho, tratamos de trabajar para que no pase, nos cuesta porque después baja las cosas cada preceptor y cuando nos enteramos justamente porque hubo un moco, es que de repente una familia tenga dos hijos, uno esté en segundo año y el otro en quinto, y a uno le pongan falta y al otro no, a uno le pongan llegar tarde y al otro no, a uno lo dejen hacer, qué sé yo, no te voy a decir ya el botón de la camisa, pero uno puede estar hablando con el celular y jugando con el celular todo el día y el otro no. Eso no tiene que pasar. Tratamos de que no pase. El tema es que nos enteramos cuando ya pasó. Cuando viene un padre y te dice, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? A ver, un caso extremo. ¿Por qué a mi hijo le entregaron la libreta al de este año y al de este otro no? Dice, ¿cómo? En un piso se entregó una libreta y en otro no. ¿Qué pasó? Y eso es una lucha. Estamos tratando de mejorarlo bien. Pero hay comunicación. Bien, eso es importante que se haya logrado. Sabía que habían empezado a tener este tipo de reuniones porque a veces uno de los reclamos que uno recibía de parte de los alumnos es esa diferencia de trato de un piso a otro, en donde en un piso se exigía una cosa y en otro piso era totalmente lo contrario. ¿Sí? Eso, No bueno, debería ser lo contrario. ¿verdad? No debería ser lo contrario. Puede haber una evolución en algunas cosas. Como te digo, de repente, ¿en qué va a centrar el interés principal de la observación en los chicos? Que eso sí va cambiando de acuerdo a la edad. Bueno, pero eso es importante que el mensaje se baje en esos términos, porque hay una diferencia para que el alumno que se ve tratado no sienta que es un trato injusto, sino que esté justificado. Pues Claro. si se le justifica, creo que ahí la cosa cambia. Claro. Sí. Sí. Por ejemplo, veo que varias alumnas acá en algunos pisos les dejan ir con el pelo suelto y por ahí otras veces no, tienen que tenerlo atado, las uñas pintadas sin pintar. Entonces, ahí por ahí genera, es decir, un trato distinto, me siento tratado injustamente y reacciono ante esa situación injusta y ya entra el problema, ¿no? Ahí sabes cuál es el punto, el año crítico, tercero. Porque tercero hay dos terceros en el piso del medio y dos en el segundo piso. Entonces normalmente hay un criterio de segundo piso y otro en el primero, y iban a tercero todos. Mirá las caras que estoy viendo, son caras que estaban en el segundo piso que se están quejando ahora. Menos Candela Cheteli, que estaba en el primer piso y no se queja. Bueno, a ver, ahora los escuchamos a ellos que digan qué opinan de la charla o qué tienen que decir relacionado con estos temas que hemos estado tocando. Profe, yo tengo una duda. Cuando una nota se retiran los padres, ¿se computa como una falta o como una llegada tarde? Retumba mucho, este juego porque retumba mucho. ¿Ahora se escucha? Sí, mejor me parece. Que tenía una duda de si a un alumno lo retiraban los padres, si se computaba como falta o como llegada tarde en la libreta. Depende del tiempo. En general, los retiros anticipados funcionan como las llegadas tardes. O sea, si vos entras pasada la segunda hora,
iniciar la segunda hora, tenés falta completa. Si te retiran más de una hora antes, es falta completa. Si te retiran 20 minutos hasta 20 minutos antes, sería un cuarto de falta. Si te retiran 30 minutos antes, 2 cuartos de falta. Es decir, es el mismo criterio tanto para el inicio del día, Claro. digamos, escolar, como cuando te retiran antes. Eso cambió porque cuando se dividía en sextos, se veía beneficiado si lo retiraban una hora antes se le ponía un sexto, y en realidad si entraba una hora tarde le ponían 3 sextos de tarde. Bueno, eso en el reglamento actual se compensó y bueno, es el mismo criterio tanto para el ingreso como para el egreso. Lo sacaron a la mitad del día y va a tener falta completa. La diferencia es que si lo retiran los padres lo van a estar justificando en ese momento y no va a quedar injustificada a futuro, ¿no? Exacto. Gracias, profe. No, por favor. ¿Alguien más que quiera comentar, decir algo? Con total y absoluta libertad. Siempre les he dicho, no digan nombres si quieren comentar situaciones porque no nos interesan. No, solamente analizar la situación que ellos puedan plantear, pero no estamos juzgando la conducta de nadie. No. No. Nadie quiere preguntar nada, nadie quiere preguntar nada. Tengo una Sí. No sé si me escucha. Sí, ¿Cómo se maneja los llegadas tarde para el centro del interior? Porque hubo una época, yo soy del interior, y una época me dijeron que tenía hasta cierto horario la llegada tarde que no se computaba, que creo que era hasta que terminaba la formación, pero nunca supe bien cómo era todo eso. Bueno, yo estoy en el turno tarde, así que esas cosas. No, pero básicamente, un poco de eso también pasa por los preceptores. Es una cuestión que justamente este año, en la última reunión que tuvimos con los regentes antes de la pandemia, estuvimos hablando de algunas cosas. Por esto que decía Fernanda, también de tener criterios comunes. Entonces, pero la idea de los regentes era, tratemos de escuchar primero qué dice el reglamento, cómo se está actuando y ver qué es lo mejor. Porque de nada sirve poner un reglamento que después no se cumpla. Y de hecho está tan mal como que haya un reglamento y que sea lo contrario sin respetar lo que dice el reglamento, ¿no? Entonces se habló de tener alguna cierta contemplación, pero, por ejemplo, 5 minutos, una cosa así, que sería un poco de la formación. A vos te puede haber pasado a lo mejor que en un piso te hayan llevado la punta y en otro no. O que un preceptor te espera un poquito más. Yo le voy a decir a un par de preceptores que tienen la costumbre de no poner llegadas tarde en la primera hora. Entonces, si no llegaba el profesor, si el profesor no venía, no importaba en qué momento, no poner llegadas tarde. Dice, no. Una cosa es que vos a veces esperas 2 o 3 minutos. Y si el alumno llega antes que llegue el profesor, no le pones llegar tarde, puede ser. Pero si llegó 30 minutos tarde, pero llega tarde. Haya venido o no haya venido el profesor, no podés. Eso también aplicaba para los recreos por ahí. O sea, algunos preceptores decían, bueno, si no llegó el profe todavía está todo bien, pero si ya está el profe adentro, y bueno, te ponían por ahí un cuarto de falta. A ver, si el profesor está adentro, ya terminó el recreo, salvo que haya llegado antes el profesor. Claro, pero por eso algunos preceptores eligen como por ahí dejarlo pasar, porque por ahí estabas en el baño y no sé, había mucha gente y de casualidad podías entrar o algo así y te lo perdonaban. Bueno, pero el límite es la razonabilidad. Vos sabés, a ver, yo tengo profesores, o yo mismo, se acordará Lucilo una cosa, y alguien más, hay una chica, Red de Esencia, puede ser que esté también acá, que también fue alumna mía. Bueno, Lucila se va a acordar de que yo estaba, durante el recreo estaba en la puerta del curso, ya cuando tenía que ir a clase, ¿no? Es más, yo les abrí la puerta para que pasaran. Primera. Bueno, claro. Entonces, si todos llegaban después que yo,
Y bueno, o sea, y Maximiliano, que es el preceptor, obviamente no le decía absolutamente nada porque no había forma que estuviera antes que yo en el curso. Pero eso es una cuestión de ser razonable. Si vos tenés profesor que está esperando al lado de la puerta para entrar, van a entrar todos juntos. Si el profesor demoró 10 minutos y el alumno todavía no llegó, es otro problema.